Bienvenidos nuevamente a Learning Spanish. Soy Ana y en este podcast aprenderemos algunas palabras típicas en español. Hoy siento que me he levantado con el pie izquierdo porque he tenido un pésimo día. En realidad, pensé que el examen de idiomas estaría pan comido. Ay, pero la verdad es que esa prueba estaba color de hormiga. ¿Puedes creer que me saqué una nota terriblemente baja? Y como si fuera poco, mi amiga Amber me estaba tomando el pelo. Sí, así como lo escuchas, me estaba tomando el pelo. ¿Sabes por qué? Porque ella le había comentado a mi mamá que llegaríamos un poco más tarde. Pero en realidad, eso me hizo enfurecer muchísimo, porque cuando llegué a mi casa, mi mamá, con una voz súper enojada, me preguntó, ¿por qué no me habías dicho que llegarías tarde? Sin duda alguna, mi amiga Amber es una cabeza hueca y me jugó una broma muy pesada. Pero sin duda alguna, la gota que derramó el vaso fue que mi novio me haya dejado plantada. Y como si fuera poco, no fue en cualquier ocasión. Me dejó plantada en nuestro aniversario. Me sentí muy triste y muy enojada. Por esa razón, decidí comerme el regalo que le había comprado. Y adivinan qué. Sí, me vendieron gato por liebre. La verdad es que cuando abrí el regalo me di cuenta que el relleno del pastelito no era de chocolate y nueces como yo lo había pedido. Por el contrario, era una mezcla rara entre café y queso, que sin duda alguna no sabía nada bien. Considero que todos tenemos días buenos y días malos, pero de verdad nunca me imaginé que Amber, siendo mi mejor amiga, me tomara el pelo jugándome una broma tan pésima. Y tampoco me imaginé que mi novio me dejaría plantada. Pero son cosas que suelen pasar. Muy bien, ahora explicaré el significado de las frases que utilicé dentro de esta historia. La primera frase fue levantarme con el pie izquierdo. Y es que esta frase hace alusión o significa que tuve un día muy malo, pésimo y que tuve muy mala suerte. Otra frase que usé fue pan comido. Esta frase significa que algo estuvo sumamente fácil o estaría sumamente fácil. En este contexto yo lo utilicé cuando mencioné que pensaba que el examen de idiomas estaría pan comido, pero en realidad fue que estuvo muy complejo. Y es aquí donde viene la siguiente frase, color de hormiga. Esta expresión la utilizamos cuando algo está muy complicado o hay un grado de dificultad muy grande. Tomando el pelo es otra de las expresiones que solemos utilizar justamente cuando un amigo o una persona nos está jugando una broma un poco pesado. Por ejemplo, en este contexto, yo dije que mi amiga Amber me había tomado el pelo cuando me dijo que le había dicho a mi mamá que íbamos a llegar tarde, pero en realidad mi mamá nunca supo eso. Es decir, mi amiga Amber bromeó conmigo, me dijo una mentira y pues me tomó el pelo. Otra de las frases que utilicé fue cabeza hueca. Cabeza hueca significa ser una persona irresponsable o ser un poco tonto. En este caso, yo lo utilicé en el contexto en el que le dije a mi amiga que era una cabeza hueca por haberme jugado una broma que en realidad no me gustó. Otra expresión que utilicé fue la gota que colmó el vaso. En otros países también se dice la gota que derramó el vaso. En realidad, a criterio personal, pienso que es una de las frases más usadas. ¿Por qué? Porque las ubicamos o las usamos los hispanohablantes al momento en el que queremos referirnos a alguna cosa
que detonó en otro acontecimiento. En este caso, la gota que colmó el vaso fue que mi novio me haya dejado plantada. Eso aumentó mi enojo y a la vez me hizo sentir muy triste. Dejar plantada también es una de las frases bastante usadas en el español, porque significa que una persona no llegó a tiempo o no cumplió su palabra cuando te dijo que se verían en un lugar específico a una hora en especial. Eso significa dejar plantada. Es por ello que puedes escuchar en muchas ocasiones cuando dicen, es que mi amiga me dejó plantada, nunca llegó. Es que mi novio me dejó plantada, en realidad él nunca ni siquiera me dijo que no iba a llegar. Es un ejemplo. Gato por liebre es también una expresión que significa que me han vendido una cosa por otra, es decir, me han engañado. Por ejemplo, me vendieron gato por liebre cuando me dijeron que me iban a vender piñas, pero en realidad me dieron plátanos, es decir, me engañaron. Eso significa gato por liebre y es una expresión que se la utiliza en muchos países hispanohablantes. Espero te haya gustado muchísimo este episodio. No te olvides de suscribirte, darle like, compartir y comentar cuál fue la palabra que más te gustó en español. Nos vemos en una próxima.